en qué quedó Eh, esta medida? ¿La ha usted recurrido? sí, se trata de lo siguiente, señora consejera. En el 2004 recibe mi despacho en la Fiscalía Mixta de Villa El Salvador, en ese entonces, una denuncia contra un ciudadano por el delito de violación, que nosotros dispusimos una investigación preliminar a nivel de policía. El 2005, después de aproximadamente unos 5 meses, la policía nos remite un parte policial con el resultado de las investigaciones, y nosotros, considerando que no reunía los elementos suficientes para una formalización de denuncia o un archivo, es que decidimos ampliar siempre la investigación a nivel preliminar. Recibido el atestado policial, el parte policial, emitimos un dictamen en el cual archivamos el caso, toda vez de que, habiendo sido una denuncia por violencia, no existían los elementos, toda vez que el reconocimiento médico legal no arrojaba defloración, no arrojaba que había tenido relaciones sexuales. Igualmente, en cuanto... disculpe, doctor, ¿era menor de edad? Sí, tenía 15 años. 15 años. Ya. ¿Se emplea en los menores de esta edad también la cámara Gesell? La norma genérica establece que todos los menores de edad deberían pasar por cámara Gesell, pero ha habido un acuerdo en Lima Sur, a efecto de que a la cámara Gesell pasen los menores de 14 años de edad y aquellas menores que habían sufrido el acto violatorio con el uso de violencia excesiva. ¿Esto a consecuencia de qué? Esto a consecuencia de que la enorme carga procesal que se estaba llevando hacía de que la programación de las cámaras Gesell en el distrito de Lima Sur, en el distrito fiscal de Lima Sur, que abarca 11 distritos y más de 2,5 millones de habitantes, hacía de que la programación sea demasiado lejana. Entonces recibíamos las denuncias y, como teníamos que hacer uso de la cámara Gesell, teníamos que esperar 4, 5, hasta 6 meses de programación, y lógicamente se perdía la inmediatez que requería el caso. Doctor, bueno, mire usted, usted me dice que en el pronunciamiento médico legal no se había acreditado que se haya producido la desfloración, pero también nos podíamos presentar frente a la hipótesis de un himen complaciente. ¿Usted consideró esta posibilidad? No había, el reconocimiento médico legal no habla de himen complaciente. Pero en todo caso, doctora, para centrarnos en el tema, se se me sanciona en mérito del inciso D de la ley orgánica, de la ley de control interno, que dice por el incumplimiento de las disposiciones del superior. ¿Y en mérito de qué? Porque efectivamente esta investigación la mandamos en el 2008, subió a segunda instancia esa apelación, ese recurso de queja, que declararon fundada y ordena la ampliación de la investigación. Y así nos vamos al 2008. En el 2008 mando la investigación para la ampliación de la investigación en cumplimiento de la disposición del fiscal superior, mando para que se haga la investigación a nivel policial. Sucede que se pierde el expediente. Se pierde el expediente, no obstante que mi despacho había mandado reiterados pedidos, reiterados requerimientos a la policía a efecto de que remitan esta investigación, e igualmente tomado conocimiento quién era el policía, el efectivo policial que estaba a cargo de la investigación, que debía devolver, se le ha aperturado proceso penal. Es en estas circunstancias que mi despacho dispone la reconstitución de las investigaciones, porque habían desaparecido las investigaciones. Cuando se reconstituyen las investigaciones a iniciativa y por disposición de mi despacho, llegamos al 2010, en que la policía me remite el resultado de las investigaciones reconstituidas, y pasado un mes aproximadamente me remiten el documento original que se había extraviado. En mérito de eso es que dicto una resolución de archivo, porque lógicamente no había variado absolutamente nada y el criterio continuaba siendo el mismo. Este fue objeto de recurso de queja nuevamente, y el fiscal superior de oficio, por el incumplimiento de las disposiciones establecidas en una directiva 01 del 2006 del Ministerio Público, que habla sobre la celeridad procesal y habla sobre
la necesidad de del cuidado que tiene que tener y del seguimiento que tiene que hacer el fiscal de los casos derivados a la policía. Es en virtud de ello que se me sanciona con la sanción de amonestación. El mismo que ha sido objeto de apelación, que ha sido confirmado en la segunda instancia, en la Suprema de Control Interno. Ya, doctor, no la ha recurrido judicialmente. No, doctora, no he recurrido, pese a que podías haberlo hecho, toda vez de que existe un montón de contradicciones, porque se apertura, por ejemplo, por retardo, además se me apertura por retardo, sin embargo, se archiva por retardo y se me sigue atribuyendo el hecho de que esta investigación había llegado con demasiado retardo y se había emitido la resolución posteriormente. No lo he hecho, toda vez de que Lima Sur, doctora, donde existe más de 2,5 millones de habitantes, tenemos más de el año 2016 hemos recibido más de 20.000 denuncias, lógicamente que la preocupación es el cumplimiento de la función. Muy bien, doctor. Señor presidente, concluido, gracias. Le agradezco, doctor Aragón Hermosa. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna por acá? ¿Por aquí alguna pregunta? Dejo en el uso de la palabra al doctor Morales Parragués. Doctor, usted presenta una muestra acá de conducir en estado de ebriedad. Recuerda ese caso, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya. ¿Cómo así se establecen las tablas de alcoholemia, doctor? Las tablas de alcoholemia están establecidos en un reglamento del Ministerio Público para fines de aplicación del principio de oportunidad. Además, esto se da en virtud de un tema de medicina legal en el que se establece cuáles son los grados de intoxicación alcohólica. Entonces, esos han sido los parámetros que hemos tomado nosotros en consideración para establecer el grado de alcoholemia. Y en estos casos, doctor, cuando mayor es el estado de ebriedad o el nivel de alcoholemia, necesariamente es mayor la represión penal, ¿debe ser así? ¿O cómo lo trabaja? La norma sobre determinación de la pena nos habla de tercios. Ya. De tercios. Y nos dice que hay que tomar en consideración el máximo de la pena, el mínimo de la pena y el máximo de la pena. Ya. Esos extremos... No, yo le decía sobre la alcoholemia, doctor. O sea, escúcheme, entienda mi pregunta. O sea, es delito a partir de 0.5 más, ¿no? Así es. Hay una tabla que dice de 1, 0.1, hay un nivel de alcoholemia, 1.5 a 2, otro nivel, de 2.5 así. La pregunta es, ¿a más nivel de alcoholemia, más represión penal? Esa es la pregunta. Sí, doctor, porque me remito nuevamente al tema de los tercios. Cuando hay tercios, nos hablan de márgenes mínimos y márgenes máximos. Entonces, si nosotros dividimos el total de la pena en tercios y haciendo un análisis, si la pena a imponerse va dentro del primer tercio, esto tomando en consideración las circunstancias agravantes y las circunstancias atenuantes, es que hay un mínimo y un máximo. En ese mínimo y ese máximo, lógicamente que tenemos que hacer una apreciación también de del grado de alcoholemia. ¿Qué sucede si el grado de alcoholemia es de 3.0 más? Ese es un estado de inconsciencia. Entonces no es así, porque ya estamos hablando de un estado de inconsciencia. Entonces no es que porque tenga más grado de alcoholemia la represión va a ser mayor. Porque puede darse que teniendo más grado de alcoholemia, como pueden ser 3, ya estamos en un estado de inconsciencia. Entonces, ¿cuál sería la actitud del fiscal si detecta eso? Doctor, la norma penal, el tipo penal establece la conducción en estado de ebriedad. Ya. O sea, nomás nos establece ese presupuesto en estado de ebriedad. Cuando se hace el análisis de ese estado de ebriedad, tenemos que ir evaluando el grado de intoxicación de esta persona. Muy bien. Y lógicamente que cuando nos dan la norma nos establece la determinación de la pena, nos dan márgenes mínimos y máximos. Y eso nos permite a nosotros evaluar las condiciones en que se ha realizado el delito, nos permite ver el grado de alcoholemia, etc.
entonces tenemos un mínimo y un máximo, y haciendo la graduación podemos llegar a determinar si vamos a solicitar al Poder Judicial, porque finalmente es quien aplica la norma, el máximo de ese margen o el mínimo. Ya, y si es de 3, doctor, ¿qué pena solicita? No, no está vinculado directamente, doctor, o sea, el grado de alcoholemia ¿Qué aplica a la entonces pena. el fiscal si encuentra que la alcoholemia es 3 puntos y más? Se toma en consideración lo que dispone el artículo 46 del... ¿46 o el Sí. 20? No, el 46 me parece que es. A ver, En el cual se determina la pena. Ya. Entonces, y la norma misma nos establece en qué casos se aplica este primer tercio, en qué casos este segundo ¿Qué dice tercio. el 20, doctor? A ver, lea. ...21, a ver qué dice. Causas eximentes de responsabilidad penal. Está exento de responsabilidad penal o por sufrir alteraciones en la percepción que afectan gravemente el concepto. Sí, está bien, estaríamos frente a un caso de inconsciencia frente a esto. Pero, doctor, Eso es lo que le estoy preguntando, doctor. ¿Por qué se va al 46 si el hombre está en un estado de inconsciencia? pero si ha estado conduciendo, es que el grado de alcoholemia, doctor, es el grado de intoxicación. Ajá. Si una persona con 3 ya no está en grado de conducir, porque ya pues, está en estado de No, inconsciencia, yo le ponía, entonces ya no es... No, yo le ponía el 3 por un supuesto, porque el 3 ya estaba coma, pero no estaba en coma. Le ponía, por eso le decía yo, los máximos, mientras es máximo, no necesariamente implica que hay mayor penalidad, porque puede llegar a eso. Sí, está bien, estoy de Ya, acuerdo. eso es todo de mi parte, señor presidente, y gracias también a usted por permitirme este pequeño diálogo. Muchísimas gracias, doctor Morales Parragués. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Bien, doctor Jorge Vladimir Pilares Flores, su entrevista concluida. Muchísimas gracias, señor. Muchas gracias, buenas tardes. Doctora Gerí, pasamos a la última entrevista de esta mañana. Se invita a la doctora Fanny Soledad Quispe Farfán, postulante a la plaza de Fiscal Superior Penal de Lima Sur, del Distrito Fiscal de Lima Sur. Doctora Fanny Soledad Quispe Farfán, tenga usted muy buenas tardes. Tome asiento, por favor. Vamos a dar inicio a su entrevista personal. Déjeme depositar el voto del señor. Muy bien. Aquí déjeme ubicar algún tema. Perfecto, ya está. Doctora Quispe Farfán, hemos podido apreciar de usted una serie de artículos, ¿es así? Así de es. manera recurrente, ¿verdad? Y como ya se había señalado, doctora, además usted ya pasó una etapa de ratificación, Así ¿verdad? es. Ratificada por unanimidad, felicitaciones. Y doctora tiene pues una serie de artículos que siempre llevan a un análisis, un pensamiento, algo que muchas veces se da todo por dicho, por hablado, siempre, o al menos en algunos de ellos, he encontrado que tiene una visión distinta, una visión diferente y hace el cuestionamiento a determinadas instituciones. En ese sentido, doctora Quispe Farfán, ¿qué ha encontrado usted que en su labor, en la labor que usted desarrolla en el Ministerio Público, de pronto, doctora, académicamente ve que determinada institución, determinado acto, determinada conducta indica una cosa, pero que en la práctica es imposible alcanzarla? Bueno, buenas tardes a todos, disculpen. Definitivamente creo que la labor de fiscal es muy rica como insumo para poder contrastar todo lo que uno teóricamente Así piensa y lo que cree. Es más, yo le comento que mi labor académica antes de ser fiscal era más productiva. Cuando fui fiscal fue todo un reto, todo cambió. Ahora solamente, como usted bien dice, solamente hago pequeñas cosas. Y la felicito, académicas. doctora. Realmente primero es el compromiso como Así es, magistrado y luego, por más que nos guste, luego viene la vena académica. Lamentablemente no siempre hay esa opción. Continúe, por favor. Bien, últimamente, en todo caso me apasiona y me inclino más por todo lo que son búsqueda de pruebas, ¿no? Teóricamente suena muy bien, normativamente tenemos videovigilancia, tenemos allanamiento, tenemos colaboración eficaz, tenemos múltiples herramientas que la ley nos establece, ¿no?
pero en la práctica no es que sea imposible, o sea, es posible, pero se presentan muchas situaciones que hacen que no uniformicemos práctica y generemos varias tendencias, se puede decir, dentro de los mismos fiscales, que nos llevan ahora a reflexionar en la necesidad de uniformizar. Ahora estamos trabajando precisamente protocolos para uniformizar, en el caso, por ejemplo, en concreto, de colaboración eficaz. De colaboración. Hay tendencias, hay diversas voces. Hay diversas formas que han generado pues que no trabajamos correctamente. Antes teníamos un alto índice de aprobación de colaboración eficaz, especialmente en los primeros años de la década, en el caso Fujimori y Montesinos, y luego cuando vino la adaptación del nuevo código cambiaron, se dejaron sin efectos algunos reglamentos y hubo diversas formas de trabajar, ¿no?, que generó un alto índice de devoluciones de parte de los jueces. Entonces era hora de sentarse y decir qué está pasando. Claro. Y ahora ya vamos a mejorar eso. Van a mejorar. Bien, bien, doctora, de mi Quispe Farfán, de mi parte es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta por aquí? El doctor Orlando Velázquez Benítez tiene el uso de la palabra. Doctora Fanny Soledad, Así es. aquí registra 17 procesos judiciales como demandada. ¿Perdón? Registra 17 procesos judiciales como Sí, demandada. así es. Antes de la vigencia del nuevo código, como no había mecanismo de audiencia de tutela, los investigados acudían al habeas corpus como una manera de defenderse, de decir, bueno, nadie quiere ser investigado, de cuestionar la decisión fiscal anticorrupción. Los habeas corpus que se presentan han sido contra decisiones fiscales que deciden iniciar acción penal. Todos han sido declarados infundados. Los 8 últimos casos han sido relacionados a un solo procesado, que me interpuso habeas corpus, un estudio de abogados en diferentes partes del país. Una práctica ¿Así? malsana, sí, doctor, así es, que comuniqué al Colegio de Abogados de Lima. El último es un proceso... ¿Por qué crees que ¿Perdón? la perseguía ese estudio? Buscaba, discúlpeme, un juez que anulara mi decisión de formalizar la investigación preparatoria. Y esas 5 denuncias que ya fueron concluidas en la Fiscalía Suprema de Control Interno, doctora, Sí, todos han sido infundados, ¿por qué? doctor. Todos son actos de denunciante, un denunciante que refiere un archivo de una denuncia. A las personas suelen usar el sistema anticorrupción, lamentablemente también como una forma de combatir a sus enemigos políticos, ¿no? Si cuando los fiscales no les dan la razón, interponen denuncias, ¿no? Entonces eran denuncias, en el primer caso, prevaricato, que no tendría mayor sentido, por haber declarado un archivo, ¿no? Irregulares en sus funciones, todos han sido declaradas infundadas. Doctor, ¿y la denuncia ante el Consejo Nacional de la Magistratura? Igualmente es el mismo señor que me denunció en ¿el control, mismo? sí, cuando estaba en proceso de nombramiento volvió a presentar aquí, así es. Sí. Es todo, señor presidente. Bien, quedando todo esclarecido. ¿Alguna otra pregunta? Sí. La doctora Aragón Hermosa Cortijo tiene el uso de la palabra. Doctora, este es un tema que tiene vigencia, es un artículo en materia jurídica sobre la prueba ilícita y allanamiento. ¿Qué nos puede decir de este artículo? Una referencia breve, doctora. Es un tema polémico. Actualmente también. Sí, ese es el último ámbito de mi interés. Hay ciertas prácticas que debemos superar en el allanamiento. A veces los policías suelen decir a los fiscales, doctora, ya ha consentido el allanamiento de determinada persona, hay que ingresar a esta casa, pero no es tan así. Una persona que está detenida, una persona que está en una situación sujeta a la actividad de la coacción estatal, no tiene una capacidad como para decidir. Entonces hay que diferenciar, y en lo que decimos en ese sentido, hay que diferenciar los casos en los cuales la persona puede consentir y los que no, hay que pedir autorización judicial. Hay que hacerlo debidamente, hay que sustentarlo, hay que ir ante el juez y pedirlo. Ahora también, no todos los casos son, a veces se quiere justificar en el ámbito de la flagrancia para justificar entrar en una vivienda. No todas las flagrancias son urgentes. A veces en los delitos permanentes se dice, ahí está la droga, hay que entrar, rompemos la puerta, ¿no? Y cuando nos arriesgamos a que luego eso pueda ser excluido en un proceso. Entonces hay que ir a la autoridad judicial y hay que pedir orden judicial. Definitivamente se requiere ponderación, ¿no? Y un adecuado análisis de cada una de las circunstancias en la investigación. Gracias, doctora. Bien. Muy bien. Yo dejo en el uso de la palabra al doctor Marcelo Cubas. Doctora,
reconozco también el interés, ¿no?, por, digamos, reproducir las experiencias, ¿no?, a través de escritos, ¿no? Uno referido a seguridad ciudadana, ¿no? Estamos en esa vorágine, digamos, a nivel nacional, ¿no?, de la inseguridad que se puede dar a nivel de todas las ciudades del país. ¿Usted considera, o qué opina de, digamos, de la organización de los ciudadanos para darle, digamos, un poder garante de ese rol, ¿no?, del control ciudadano en nuestro país? Bueno, yo creo que en principio el rol es del Estado, ¿no? A veces tendemos a empoderar, por ejemplo, en el caso de rondas campesinas, rondas urbanas, y reconocer, por ejemplo, el poder que tienen estas organizaciones para cautelar la seguridad. Sin embargo, yo he visto casos en los cuales se exceden de ello, ¿no? Cosas que ya no corresponden al ámbito mismo comunitario. Entonces, el otro día justo veía una noticia en Arequipa donde una ronda urbana atrapaba a un señor porque debía al banco. Entonces, no puede la ronda campesina estar insertándose en situaciones que exceden del ámbito comunitario, ¿no? Entonces, a veces con el discurso de mayor seguridad estamos también armando o dejando la labor que le corresponde propiamente al Estado, ¿no? No sé si habrá podido apreciar también a nivel citadino cómo la policía empieza a hacer un trabajo, digamos, de base, digamos, a nivel de la ciudadanía para organizarlo por cuadras, organizarlo por sectores, ¿no? Y muchas veces la policía se despliega, digamos, a su comisaría, ¿no? Y pretende de que la población organizada sea la que asume el rol que compete a la policía. Claro, no. Hay una tendencia a nivel mundial que se llama policía comunitaria, que es más bien englobar a la población con las labores de la policía, ¿no?, a través de educación, prevención, pero no se puede dejarlo todo esto a la población. O sea, no podemos renunciar a esta labor que tiene el Estado. La acción de la población organizada sería como complemento. Complemento, digamos, a la efectivamente. labor fundamental de la Policía Nacional en nuestro caso. Así es. Ajá. Muy amable. Gracias. Le agradezco de sobremanera. Doctor Julio Gutiérrez, y terminamos con el doctor Morales Parragués. Doctora, de acuerdo a su información patrimonial, usted registra 2 propiedades. Así es, doctor. De la misma forma, 2 vehículos. Así es. Uno de mi esposo y uno mío. Bien. De acuerdo a su movimiento migratorio, usted registra entrada y salida de Estados Unidos en 3 oportunidades: a Holanda, Francia, Panamá, Colombia, 2 veces, Chile 2 veces, España 2 veces y Argentina. ¿Motivo de los viajes? Argentina, España, 2 veces Estados Unidos, capacitación, España, capacitación antes de ser fiscal, Argentina, un evento internacional, Colombia, un evento internacional, Colombia, un viaje vacacional, Estados Unidos, la última vez un viaje vacacional familiar, y México y Holanda y Francia es la misma entrada, sino que vienen diferente, también es un viaje vacacional. Claro, veía el amplio movimiento migratorio y cómo organizaba su carga de trabajo, ¿no? Justamente la pregunta era por ello. Sí, la mayor parte de ello, como le digo, corresponde a viajes de capacitación por becas conseguidas en mi persona. La primera vez que me ha dado una beca a nombre del Ministerio Público ha sido el año pasado, en que he tenido el placer de representar a mi país en un evento internacional en Estados Unidos a nombre del Ministerio Público. Pero los anteriores han sido becas que han sido concedidas a mi persona. Bien, ese es todo de mi parte, señor presidente. Bien. Le agradezco, doctor Gutiérrez. Doctor Baltasar Morales. He encontrado acá en sus muestras un dictamen que usted ha proyectado, muestra número 2 creo que es. Sí, sobre peculado de uso. A la juez superior de la Corte de Ucayali, que era jefa de la Oficina de Control de la Magistratura de Ucayali, la denunciaron porque utilizó un vehículo de placa del Poder Judicial para
para transportar a su menor hija de su domicilio hasta el instituto educativo donde ella seguramente estudiaba. Lo denuncian y el fiscal de la Nación dice que hay que denunciarla penalmente, le abren proceso penal, la investigan y al final usted dice, no hay delito. Así es, doctor. ¿Por qué no hay delito? Bueno, se valora la insignificancia y la falta de distracción a la función pública y que teniendo en cuenta las circunstancias de la señora jueza era jefa de control interno, estaba sola, ella vivía sola en Ucayali, tenía la carga de hacer visitas a primera hora. Esos días se había malogrado su vehículo, tenía que llevar al menor, a su bebé de 1 año y medio al nido para continuar con sus labores, que quedaba a 6 cuadras de la sede judicial. Se estableció que esto es insignificante, no había una distracción de la función pública. Ir contra este razonamiento es llevar el derecho penal a un estado que no corresponde. Ahí va, doctora. ¿Cómo es posible que la Oficina de Control Interno del Ministerio Público le haya dicho al fiscal de la Nación, si hay delito, denuncia, el fiscal denuncia y después ustedes mismos dicen, oye, acá no hay delito? O sea, eso quiere decir que la denuncia que autorice el fiscal no vincula a los fiscales de inferior grado al momento final para que diga, es atípico, como usted lo dice acá. Sí, la decisión del fiscal de Nación es una autorización de ejercer la acción penal que hemos cumplido. Luego, pero a solicitud de control interno. Así es, doctor, a solicitud de control interno. Hemos instalado el proceso como corresponde y se ha evaluado todo lo que le he referido ha sido producto también de los actos de investigación que se ha hecho. Nosotros hemos determinado, además hay una circunstancia que me estoy olvidando, que es interesante, que se determinó. Se estableció que esta denuncia que se hizo contra la magistrada respondía a una campaña en su contra por ser jefa de control interno y que luego justo originado que actualmente tengamos a los jueces de Ucayali procesados. Entonces claro. Respondía a toda una organización. A veces, doctora, a los jueces se les denuncia por prevaricato, se les queja, pero hay un propósito malsano a veces en eso. Y por ejemplo, acá yo no me explico cómo habrá estado la jueza diciendo, oye, estoy denunciada penalmente, tengo que ir al juzgado a declarar, y ustedes al final resolvieron bien. 2 preguntas más, doctora, sobre este tema. Usted invoca ahí una sentencia respecto al principio de lesividad de una ejecutoria de la Corte Suprema _Huancavelica. ¿Leyó usted esa sentencia? Ahorita en este momento no la tengo en la mente, doctor, le mentiría. Pero sí, la he citado en ese momento, la he leído. ¿No le hace familiar el caso de las 4 hojas de papel bond? Claro, ya lo recordé, gracias por el recordatorio. Efectivamente, este era un peculado de uso por haber usado el papel membretado de la institución. Es insignificante, o sea, va contra el sentido común, ¿no? Iniciar un proceso penal por ello, ¿no? 4 hojas de papel. 4 hojas de papel. Gracias, doctor, por hacerme acordar. Ya, eso es todo de mi parte, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, doctor Parre. Doctora Fanny Soledad Quispe Farfán, su entrevista concluida. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a usted, doctora. Buenas tardes. Hemos concluido las entrevistas el día de hoy. Continuamos incluso con esta misma entrevista de esta misma convocatoria el día de mañana, 8 en punto de la mañana. Gracias.